¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Que la bendita presencia del Todopoderoso esté con todos ustedes. Bienvenidos a las benditas riquezas de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que vienen con temor, con temblor, con hambre, con credulidad de la resurrección, de que va a haber un juicio, de que hay vida eterna. Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas, los que vienen a la bendita palabra verdadera de Dios. Yo le he pedido a Dios que me permita ser un instrumento en esta enseñanza, con todo temor reverente, sabiendo que el pacto y la condición para que Dios me pueda utilizar es la santidad. Le he pedido a Dios con una conciencia tranquila para que me pueda utilizar, bendito hermano y bendita hermana, sabiendo también que va a haber un juicio y que Dios nos va a pedir cuentas de toda palabra que haya salido de nuestra boca, a los que hayamos enseñado, sea buena, sea verdadera, o sea mentirosa, o sea de ocio. Así me pongo a los pies de Cristo, habiendo orado también por usted, bendito hermano y bendita hermana, para que Dios toque corazones. He orado por todos los seguidores, los suscriptores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga de regreso, por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra de Dios por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por los hombres. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 35 del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 18. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 18. Ayer vimos la parábola del sembrador y de igual manera a los que no les está delegado por Dios y por Cristo Jesús entender esta bendita palabra, Dios nos ha enseñado con su bendita palabra para quién es la sabiduría, para quién es esta riqueza que Cristo Jesús nos trajo con su vida, que es el camino, la comprensión y el entendimiento. Pero ya estando Cristo Jesús aparte con sus discípulos, les explica la parábola del sembrador. Versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora bien, cuando alguno oye la palabra por medio del Evangelio, por medio de una iglesia, por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús, y la oye, pero la recibe, y la oye y se bautiza, pero luego empezó a venir a la enseñanza y se le hizo dura la palabra y no entendió el camino y el pacto de la cruz, del bautizo, como muchos que no entendieron que este camino es una muerte, una separación total, una consagración total. No entendieron que había que dejar todo el mundo. Y estoy hablando de muchísimos que piensan que son cristianos. Bueno, ¿qué pasa con estos que no entendieron y dijeron: no, eso de comer la carne de Cristo, eso de beber de su sangre, eso de dejarlo todo, eso de consagrar, no, bueno, no lo entendieron? Dice: viene entonces el malo. Ahí aprovecha Satanás y sabe perfectamente bien, puede venir por flechas incendiarias, puede venir por medio de la familia que nunca ha conocido este camino, puede venir también
por congregaciones manejadas por él, disfrazadas de ángeles de luz, pero por dentro traen lobos. Disfrazados de ovejitas, pero por dentro traen lobos. Entonces viene el maligno, fíjese bien. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, sí está hablando de gente que aceptó el bautizo, porque ya hablamos la vez pasada de lo que es venir a sembrar. Se puso el ejemplo de la semilla, se puso el ejemplo de un agricultor, se puso el ejemplo de enterrar la semilla, todo ese ejemplo. Entonces, estamos viendo que muchos son los llamados, hermano y hermana, pero pocos son los escogidos. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y así yo le digo, para poder profundizar este versículo 19. En el tiempo que Dios me ha permitido, por su misericordia, el privilegio de ser un instrumento, en estos 17 años como consiervo, como siervo de Cristo Jesús, me he encontrado muchísimos cristianos que me han dicho que tienen 8 años, otros 12 años, muchos, no uno, y cuando les he dicho y les he estrechado la diestra y he hablado con ellos y les pregunto sobre el pacto, que es el bautizo, lo que vino a traer Jesucristo, no lo entienden. No lo comprenden, están engañados. No saben lo que es el pacto, lo que es el bautizo, lo que es una separación, lo que no lo entienden. ¿Por qué? Porque desde un principio se les hizo dura la palabra. Y Satanás sabe perfectamente bien. Y Dios permite, porque este pacto es de fe, este pacto es de credulidad, este pacto es de no dudar ni un segundo de las cosas que vino a hacer. Viene el malo y lo arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón lo arrebató. Este es el que fue sembrado junto, fíjense bien, junto al camino. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, ¿quién estaba en el camino también como enseñanzas en la bendita palabra? Cuando Cristo Jesús iba al Gólgota, cuando Cristo Jesús iba a la cruz, cuando Cristo Jesús subía a Jerusalén. Fíjese bien, todos los que estaban al lado del camino diciendo, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y el burrito en que iba montado Cristo, representa la iglesia o el siervo que se deja guiar por Cristo, y todo el que se deja guiar por Cristo va rumbo a la ciudad celestial. Porque Jesús subía a Jerusalén, la terrenal, simbólicamente, y recordemos que esa ciudad estaba en un monte. Bueno, sigue estando en un monte. Estaba arriba. Ahora, los que estaban al lado del camino son, fíjense en lo que les voy a decir, son todos aquellos que cuando Cristo Jesús fue aprendido, decían, crucifíquenle, suelten a Barrabás, ¡viva el César! Nosotros no tenemos más rey que el César, crucifíquenle. Y toda la multitud que estaba ahí citada por los sumos sacerdotes, muchos que habían sido sanados, muchos estaban ahí, entregando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, junto al camino. Bendito hermano y bendita hermana. Estos son los que están junto al camino. Y también, ¿qué es estar ahí junto al camino? Decir, soy cristiano, están cerca, pero no caminan, no van hacia arriba, están junto al camino. Y el camino que trajo Cristo Jesús es angosto. A la izquierda está el mundo, a la derecha está el mundo. Por eso dice que no se salga a lo cojo del camino. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gloria a Dios, gracias, bendito Padre. Y empezó por un tiempo. Mire, los primeros
al mes, son de poca duración. Un mes, mes y medio, viene el maní y los arrebata. Los otros tienen una duración de un poco más de tiempo con gozo, con alegría, de 4, 5 meses, 6 meses, pero fíjense bien, la recibe con gozo, ¿sí? Porque imagínense, ¿no? Al decirme a mí, para poder profundizar esto, qué bonito es que llegue alguien a decirme que soy pecador, que soy del mal, que estoy maldecido y que la salvación es gratuita y que si yo con una oración acepto a Cristo y me bautizo, soy salvo. Ah, ¿de veras? Sí, sí, a todo da. Pero cuando empiezan a venir a la palabra y empiezan a escuchar sobre el pacto, sobre los mandamientos que nos van alejando de la carne, de la inmundicia, de la vana manera de vivir que teníamos, de las costumbres, entonces son aquellos que empezaron con gozo, pero que no quisieron pagar el precio. Ya no que fueron incrédulos, que no, sí creyeron, pero no quisieron pagar el precio. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Recordemos que los pedregales, recordemos que la raíz es la fe, es Cristo Jesús, es el que nos sustenta, es el que nos da el agua. Entonces, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Ya le dije, un año y medio, 6 meses. Pues al venir la aflicción, fíjese bien, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muy importante esto. Cuando uno toma la cruz y empieza este camino con gozo, van a venir pruebas, hermano y hermana. Siempre van a venir pruebas, como Adán y Eva. Siempre, mire, la bendita palabra nos enseña que el enemigo de Dios, este querubín llamado Luzbel, que transgredió la ley de Dios allá arriba en los cielos, yo le explicaba a los que han dado un seguimiento por qué fue lanzado aquí al planeta Tierra. Él y la tercera parte de los ángeles caídos, llamados y conocidos hoy como demonios. ¿Por qué? Porque es una herramienta de Dios, a pesar de que están separados por la eternidad de Dios y que van a ir al lago de fuego. Dios los utiliza como instrumento para los que hemos creído, para probarnos, para probar nuestra fe. Y claro que Satanás tiene delegado por Dios para que me pueda quitar trabajo, dinero, familia, padre, madre, hijos. Sí, tiene delegado para que me pruebe Dios, para que haya persecución también por causa del Evangelio. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, le pongo de ejemplo, muchos aquí, aún en el 2024, aún en este tiempo, he visto noticias en Oaxaca, en Chiapas, en algunos estados de la sierra, donde hay gran persecución, porque como no quieren hacer las costumbres católicas de sus ancestros en esos pueblos y dejan de tomar, dejan de tener una mayordomía, dejan de comportarse como bestias y empiezan a anunciar, entonces los persiguen. Y muchos que les amenazan, porque aquí en México les quitan casas ahí en esos pueblos, les quitan trabajos y los expulsan, aún sus mismos familiares de carne y sangre. Y bendito hermano y bendita hermana, recordemos que Dios nos dijo muy claramente que Cristo Jesús nos trajo un espíritu de valentía, no de cobardía, y esto es por fe. Y Cristo Jesús dijo muy claramente, conste que se los digo, si a mí el mundo me aborreció, ¿cuánto más a ustedes? Si yo siendo el Señor, el mundo me aborreció, ¿cuánto más a ustedes? Si guardan mis mandamientos. Entonces, ya sea, bendito hermano y bendita hermana, por persecución o por prueba,
Porque también en las pruebas, a mí le digo, para que podamos profundizar bien este versículo. Yo cuando empecé este bendito camino, estaba acostumbrado a tener dinero, carros, relojes, alhajas. Y Dios me dejó a raya, lo que se llama a raya, o sea, sin nada. Y perdí un local comercial, perdí todo el dinero que había ahorrado, que había yo tenido, perdí todo, absolutamente todo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Estaba probando mi fe. Con el conocimiento que ya me había dado, porque también estamos viendo de una semilla que con gozo y que duró un año, año y medio, porque eso es corta duración para Dios. No como la primera que vimos, no. Aquí el poco tiempo para Dios es un año, año y medio, 2 años, 3 años. Entonces, vienen las pruebas, viene la persecución, vienen las amenazas de la familia, del mundo, y no aguantaron. No tuvieron la raíz, no tuvieron la fe para sustentarse, sino que hubo piedras por falta de fe. Pues al venir la aflicción, que son las pruebas, o la persecución por el mundo, por causa de la palabra, porque la palabra nos separa del mundo, la palabra nos separa de la obra que ellos hacen, y por causa de esta palabra nos empiezan a perseguir, empieza a haber aflicción, por causa de la palabra, luego tropieza. Y tropezar, bendito hermano y bendita hermana, en la Biblia significa esto. La palabra caída es pecar. Como dice la palabra que este querubín cayó en un abrir y cerrar de ojos como un rayo, cayó de la luz a las tinieblas. Así también el tropezar es caer, porque alguien que va caminando en la calle y no se fije, va con el celular, por ejemplo, y hay una banqueta, tropieza y se cae. ¿Y qué es caerse? Regresar al mundo, regresar abajo, regresar de donde Cristo Jesús nos sacó. Bueno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Ahora, el que fue sembrado en buena tierra, pero habían espinos. ¿Qué es que fue sembrado entre espinos? Yo le decía la vez pasada de la corona de Cristo, de los espinos, en un huerto. Y son las iglesias y la herramienta de Satanás que no dan fruto, que hieren. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, y volver a repetir, la corona de Cristo Jesús y las espinas representan todos aquellos que hieren la cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando yo predico de la cruz y predico la sabiduría de Cristo y predico con la inteligencia y con la Biblia, muchos dicen no, muchos sacan la espada y quieren herir la sabiduría. ¿Quiénes son? Los que fueron sembrados, pero en vez de dar un fruto, fueron hierba mala. No dieron un fruto, sino crecieron y hierba. Todos estos simbolismos los usa Dios. Ahora, fíjese bien. El que fue sembrado entre espinos es el que se va a que le rasquen el oído. Yo aquí, por ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, he tenido, yo creo que, pues una buena parte, ¿no? Vamos a hablar de un 40% de las ovejitas que han regresado para atrás, fue porque escucharon la mentira y el engaño y les gustó que le rascaran el oído y se fueron a crecer con los espinos. Ahora, oye la palabra, fíjese bien, el que fue sembrado, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahora, el afán de este siglo y las riquezas engañosas.
de este siglo. Vamos. Pero el afán de este siglo, el siglo es el presente, el mundo, y el engaño de las riquezas. Fíjense, engaño, ahogan la palabra. Le explico bien y voy a profundizar esto. Bendito hermano y bendita hermana. Este pacto es de fe. El afán bíblicamente se preocupa, significa estarme preocupando sobre mi vida terrenal, el que voy a comer, el que voy a vestir, el que va a ser de mí, el que si no tengo una profesión, el que si no hago, qué va a ser de mi vejez, qué va a ser de mi esposa, qué va a ser de mi hijo. Nosotros ya vimos, los que van dando un seguimiento, la enseñanza del afán. Cuando Dios dice, y no se afanen diciendo qué voy a comer o qué voy a vestir, ven a las aves del cielo, ya lo vimos. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, fíjense bien lo que le voy a decir bíblicamente. Usted, si nació con unos padres sensatos no cristianos, sensatos me refiero a no tan malos, que vieron por sus hijos. Usted, cuando usted tenía 2 o 3 años, se preocupaba por el vestir y por el comer, aun cuando tenía usted 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, yo no. Yo no me preocupaba por el qué voy a comer y por qué voy. Mi papá y mi madre me sustentaban y todo ese tiempo yo no tuve preocupación por el día de mañana y por el que iba a vestir. Jamás tuve esa preocupación. Hasta después, ya que me casé, pero cuando era católico. Ahora bien, nosotros nos hemos acercado y hemos sido adoptados por un Padre que promete sustentarnos, que promete darnos tanto lo espiritual como lo que necesitamos también para el cuerpo humano. No lo digo yo, lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero este pacto es de fe. Cuando yo tenía a mis padres no era de fe, porque veía a mi padre que se iba a trabajar todos los días, que era un profesionista y que tenía dinero en el banco, ahorrado, siempre tuvo trabajo. Entonces, ahí no era por fe, porque yo sabía que mi papá tenía un contrato en la compañía de luz como ingeniero. De hecho, se jubiló ahí. Pero aquí, mi hermano, es por fe, porque la fe es tener la certeza de lo que no se ve y se espera. Y si Dios me dice, no te afanes, no te preocupes por el que vas a vestir, no te preocupes por el que vas a comer, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les vendrán por añadidura para lo que necesitas. Entonces muchos, más bien, la mayoría, yo creo que voy a hablar fácilmente en estos tiempos, sin exagerar, de un 97% a nivel mundial de los cristianos que no tomaron su cruz, que no dejaron negocios, que no dejaron sus vidas por temor a que Dios no les dé lo que prometió. Ahora, otra más. Mire, la gente que va a buscar un trabajo y lo contratan y le hacen firmar un contrato donde le están dando el trabajo y donde le van a pagar semanalmente o quincenalmente, lo cree y se queda a trabajar ahí y le pagan. Pues Dios vino a buscar obreros, siervos, y Él dijo, te voy a sustentar tanto espiritualmente como físicamente, no te voy a dejar, pero busca primeramente mi reino. Pero como no lo veo, pero sí escucho la palabra, pero no lo veo, muchos dicen, no, más vale pájaro en mano que 1000 volando. Mejor me quedo con mi trabajito y sigo yendo los dominguitos, pero no doy mi vida.
Y van a esas congregaciones a que los engañen con la obra infructuosa que a cambio da riquezas engañosas. Porque la obra en el mundo da riquezas, hay mucha gente rica. Esta obra no te hace rico, te hace en lo físico, te hace rico en lo espiritual. En lo físico no te hace rico. La bendita palabra a mí me dice como siervo: confórmate con el vestir y con el comer. Así lo dice literalmente la palabra. Confórmate con el vestir y con el comer. Y no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su mal. Es pecado estarme preocupando por el día de mañana. Es pecado bíblicamente. Entonces también Dios nos va a probar nuestra fe, bendito hermano y bendita hermana, de depender día con día de Él. Pero yo le voy a decir también, las bendiciones tanto físicas como espirituales son a los que trabajan en la obra, no a los perezosos, no a los que se sientan a decir: a ver si es cierto que Dios me promete dinero, comida, vestir, y se sientan. No, hay que trabajarle. Y para ello me debo de discipular, y en el discipulado sí me es permitido trabajar, mientras Dios me va sacando, hasta que ya me da el privilegio de una obra. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿de qué hablan en las iglesias hoy? Que el que no trabaja no come, que busquen trabajos, porque estos quieren diezmos, quieren ofrendas, quieren enriquecerse, y les conviene que todos los representantes estén trabajando, como en el mundo. Los políticos, los presidentes, dan fuentes de escuela y de trabajo. ¿Para qué cree usted? ¿Porque son buenas gentes? ¿Usted cree que en el planeta Tierra, en una nación, voy a poner de ejemplo México, el que el presidente ponga escuelas y ponga material gratuito para la gente pobre, computadoras, libros, cuadernos, y todo gratuito, y escuelas y bancas, ¿cree que es ya gratis? No, hermano y hermana. Al gobierno le conviene hacer gente que el día de mañana la exploten con todo lo que nos roban: impuestos, tenencias, multas, luz, agua. Hijo, ¿para qué le cuento? Pero yo no juzgo, estoy poniendo ejemplo. O sea, a mí me conviene, como gobierno, personas que trabajen. Y voy a crear, y la gente que no quiso trabajar, pues no, voy a crear fuentes de trabajo en fábricas, en todo, porque yo sé que esa persona, cada que cobre, ya me está dejando un impuesto. Cada que compre algo, ya me está dejando un impuesto. Sí. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hacen hoy los representantes que son espinos, las iglesias que son espinos. A mí, si fuera del diablo, a mí me conviene que usted trabaje en el mundo, porque si no trabaja no me va a dar un buen diezmo. Y si usted es ingeniero o es arquitecto y gana 40,000, 50,000, 60,000 pesos al mes, pues usted me va a diezmar a mí 6,000 pesos al mes. Ahora imagínense si tengo 500 personas ahí, 400 personas. Aquí no, hermano, a nosotros no nos interesa eso, ni los diezmos ni las ofrendas. A nosotros nos interesa su vida, su vida. Y aquí yo le voy a decir que en el nuevo pacto, ni Cristo y ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los que deja Dios con ejemplo en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, en las epístolas, ni uno de los que siguieron a Cristo, de los que tomaron su cruz, fue rico. Ninguno. Era gente pobre.
Era gente que dependía de Dios y que no se preocupaba por el que iba a comer y por qué iba a vestir. Era gente que iba día con día de la mano de Dios. Como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Un apóstol sin oro ni plata. Jesús también. Pablo, de igual manera, ¿qué dijo? Estoy acostumbrado a tener mucho y a no tener nada. Para todo estoy adiestrado. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el afán, la mentira y la obra, que a cambio me da riquezas y me engañan. Porque aquí habla de riquezas engañosas. Porque hoy las bendiciones de Dios en muchas congregaciones es: dime cuánto tienes y te diré si Dios está contigo. Tú tienes trabajo, tienes coche, tienes tu refrigerador, Dios te ama. Estás bendecido. No tienes mucho, estás pecando. Entonces, esas riquezas son engañosas, porque las verdaderas son espirituales. Y fíjese bien lo que hace, ¿verdad? Las riquezas, ahora, ¿qué pasa con esto? Ahogan la palabra. Son términos que Dios utiliza. La palabra ahogar, la palabra es que sabemos que una persona que se ahoga, se muere. La palabra está viva para los que creen. Pero para los que recibieron semilla y se dejaron rascar el oído y se dejaron engañar por Satanás con la otra obra, no entienden la palabra. ¿Siguen siendo cristianos? Bueno, entre paréntesis, siguen congregándose, pero ¿sabe qué? La palabra verdadera no la tienen. Y fíjese bien, ponga mucha atención, y se hace infructuosa. La palabra infructuosa es sin fruto. Ahora, esta palabra viva, la verdadera palabra de Dios, nos da, la palabra viva nos da, para los que creemos, demos un fruto. Recuerde que ya vimos que el árbol se conoce por su fruto. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad. Primera de Corintios 13. El amor todo lo da. El amor no se jacta de lo malo. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Ahora, el fruto que me da esta palabra es una consagración, es ser luz, es ser sal, es dar mi vida como Cristo Jesús la dio para que haya vida, para que haya verdad. Pero en muchos, como en esta parábola, en esas iglesias no hay un fruto de vida. Son espinos, están muertos, no hay. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Y la hacen infructuosa. ¿Por qué? Porque la otra obra que me da riquezas no me permite ir por el enfermo, no me permite ir por el ciego, no me permite ir por el quebrantado, no me permite ir a poner calzado, no me permite ir a los que están en la cárcel, no me permite llevar un vaso de agua, no me permite llevar comida al hambriento, no me permite apacentar al rebaño. Y Cristo Jesús viene a pedirnos cuentas, bendito hermano. Y para poder dar un fruto, se necesita la cruz, se necesita una consagración total. Bueno, dice en el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, el que tuvo fe, el que entendió, el que tuvo temor, el que creyó en la locura de la cruz, este es el que oye y entiende la palabra. Pero usted me dirá, oiga hermano, pues Dios entonces no es un Dios justo,
¿Cómo que a uno les da entendimiento y a otro no les da entendimiento? Claro, al que no le da entendimiento es al que no cree, al que no tuvo fe, al que no creyó en la locura de la cruz, al que no creyó en el mensaje de una muerte y de una consagración, al que no creyó que éramos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, al que no creyó que el planeta Tierra no era nuestro hogar, sino una preparación. Y hay un precio, como ya lo vimos, para poder tener discernimiento, para poder tener entendimiento de la palabra. Ahora, es el que oye y entiende la palabra, y al entenderla da un fruto por la obra, porque como la entendió, tomó la cruz, lo estimó todo como basura, encontró la perla de gran precio y vendió todo lo que tenía por adquirirla, encontró el tesoro en un terreno y indagó de quién era el terreno para comprar ese terreno y despojarse de todo. Porque para poder dar un fruto que me lleva a la vida eterna, hay un precio, la muerte. Y produce a 100, a 60 y al 30%. Le hablé de las parábolas de los 10 talentos, de los 5 talentos, de un talento. Le hablé también de los dones que Dios repartió, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, etc. Le expliqué la vez pasada que un apóstol tiene más obra, más sabiduría que un pastor. Aunque un pastor todos los días debemos de dar, pero tiene más poder, tiene más sabiduría. Entonces, unos dan al 100, otros al 60, otros al 30, y sin importar el fruto que dé el árbol, se va a la vida eterna y va a tener el mismo precio que el que dio a 100, sin importar el don. Bueno, alabado sea Dios, bendito hermano y bendita hermana. 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Otra parábola, otra vez. ¿Quién es el reino de los cielos? Lo que viene de allá arriba. Porque cuando habla del reino de los cielos, habla de cuando Dios tuvo la misericordia con los seres humanos que éramos terrenales y nos quitó el rey terrenal que tiene su trono aquí abajo, llamado Satanás, y llegó el reino de allá arriba, por medio de Cristo Jesús. Como decía Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el rey, no de los cielos, se ha acercado. Y Cristo Jesús todavía no iba a la cruz, pero se había acercado ya. Ahora, este pacto que nos trajo Dios es semejante a esto, fíjense bien. A un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿cuál es la buena semilla? La verdad, la palabra verdadera, la palabra que proviene de Dios, la palabra que nos da vida, el evangelio de la cruz, de una separación del pecado. Ahora fíjese bien, ponga atención. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, ¿qué pasó? Vino Cristo Jesús, sembró buena semilla, pero ¿qué pasó con los hombres? ¿Qué significa la palabra dormir bíblicamente? Bueno, ahí están, por ejemplo, las vírgenes insensatas que cabecearon. Ahí está también la enseñanza de que Cristo Jesús, cuando iba a la cruz, les decía, oren, y sus párpados estaban cargados de sueño y no podían orar. Ahí está la palabra que nos dice velar, velar y no dormir, velar.
Ahí está también la enseñanza de las 4 vigilias, que estamos de noche, que somos atalayas, que somos veladores. Entonces, ¿qué significa la palabra dormir? Dormir significa, fíjese bien, el pecado. ¿Y por qué dormir? Porque cuando yo me duermo, me salgo de la realidad. No me doy cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Si hay un terremoto, no me doy cuenta. Siento un ladrón a mi casa, no me doy cuenta. Si estoy profundamente dormido, no me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Y quizás también esté en un sueño. Y de igual manera, los que pecan no se dan cuenta de la realidad. Están en un sueño, están en otro canal que no es la verdad. Bien, cuando tú, bendito hermano y bendita hermana, no velas, ¿y qué es dormir? Te voy a decir qué es dormir y no velar. El dormir es que le des a tu carne cualquier deseo de la mesa de Satanás y que no quemes con el fuego del Espíritu Santo y golpees tu cuerpo y lo pongas en servidumbre. Y lo golpees espiritualmente, con fe, no así de flageliarte, no. La Biblia es espiritual. Como dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, cuando mi cuerpo me pide una concupiscencia, oro, pido, leo, y entonces soy fuerte. Y no duermo, me mantengo despierto, porque el pecado me hace dormir. ¿Y qué va a pasar si duermo? Ah, bueno, fíjese bien, vino su enemigo, Satanás, ¿por medio de quién viene? De su herramienta, de impíos, de inicuos, como los fariseos. ¿Y qué pasó? ¿Qué semilla traen ellos? Sí, hablan de Cristo, hablan del bautizo, sí, entre comillas, ¿verdad? Porque una vez que les hacen entrar a este reino, les enseñan una obra de riquezas engañosas, una obra que no es amar a Dios ni amar al prójimo, y eso es infructuoso. La cizaña es coigual al trigo. Usted la ve a 1 metro, un sembradío de trigo y de cizaña a la vez, y usted no puede diferenciar cuál es la cizaña y cuál es el trigo. También, aquí en México, por ejemplo, falsifican billetes de 500 pesos, de 200 pesos, de 1000 pesos, que son los billetes de México. Y si yo me lo enseñan a medio metro, yo no los diferencio. Yo, para poder revisar un billete, lo tengo que tener en la mano y lo tengo que revisar con los símbolos de seguridad que pone el banco y revisarlo bien. Si no lo reviso, no, me engañan. Y aparentemente recibí algo que no es. Así también la cizaña es o igual al trigo. Esta herramienta del diablo, recordemos que la bendita palabra nos enseña que Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de corderito, de ovejita, con cara de piedad. Hermano, gracia y paz, amor, somos hermanos. Y traen por dentro lobos rapaces. Por eso la palabra engañar, como una persona, ¿verdad? Pobrecita, que llegue y me dice, por favor, cámbiame este billete de a 500 porque no me puedo subir al camión y ya tengo 2 horas y no me lo cambian. Por favor, cámbiemelo, se lo suplico. Y es falso el billete y me engañó. Bueno, así, bendito hermano, Satanás. Pero para que me pueda engañar Satanás,
Para volverme cizaña, para ahogarme en la cizaña, necesito dormir. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y ahí nace, bendito hermano y bendita hermana, el cristianismo puro y el cristianismo que aparentemente ante la vista parece pero no es. Porque yo aquí en México salgo cuando tengo que salir a la calle y veo Iglesia Cristiana Esmirna, Iglesia Cristiana La Ovejita, Iglesia Cristiana La Oveja Descarriada, Iglesia Cristiana Las 99, Iglesia Cristiana La Luz del Mundo, Iglesia Cristiana Padre de su Poder, Iglesia Cristiana el Resplandor de Cristo. Y ponen nombres y usted ve y están alabando, van con Biblias y usted no las diferencia. Usted puede decir que será cizaña o será trigo. Y hasta que no se acerca a uno que conoce bien y que sabe y las ve de cerca, se da cuenta. Pero muchos no se dan cuenta. Muchos no se dan cuenta. Y aceptan la cizaña. Y ahora, aquí creció junta la cizaña y se fue. Entonces, muy importante lo que estamos aprendiendo, bendito hermano, y se fue. Porque Cristo Jesús vino, nos dejó la buena doctrina y luego se fue. ¿Y qué pasó? Que muchos durmieron, muchos tropezaron y vino el enemigo y sembró cizaña. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Porque la palabra de Cristo Jesús sí trajo un fruto. Sí hubo hombres que creyeron, sí, y hubo hombres que tampoco, que durmieron, como ya lo vimos. Pero crecieron juntas. Y sí, y seguimos juntos, hasta el día de hoy. Porque hay iglesias disfrazadas de ángeles de luz que son del diablo y que no son de Dios. Y hay iglesias que son de Dios. ¿Y Dios las permitió crecer juntas? Sí, fíjese bien. Vinieron entonces, parábola, ejemplo. Los siervos del Señor, padre de familia, los ángeles, entre comillas, y le dijeron, Señor, a Dios, a Cristo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Qué no trajiste el verdadero evangelio al mundo? Porque el campo es el mundo, El campo es el mundo. Y es una herencia que Dios nos dejó, el campo. Porque te habla con parábolas. ¿De dónde pues tienes cizaña? Ya vimos. ¿De dónde salió la cizaña? De descuidar, de dormir, de pecar, de no estar velando. Ya se lo expliqué. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El adversario, el enemigo. Y muchos, bendito hermano y bendita hermana, han sido engañados por Satanás. Muchísimos. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora, fíjese bien, fíjese. Tenía poder Cristo Jesús después de que se fue y vio cómo se corrompió o cómo se empezó a corromper el evangelio que trajo con algunos y con otros no. Pudo haber dicho Cristo Jesús, sí, quítela. Sí, pudo haber dicho. Pero este pacto es perfecto. Este pacto es que vamos a ser probados. Este pacto es de persecución. Este pacto es mantenernos firmes, creyendo, porque tenemos todo para no dejarnos engañar. Dice, fíjense, él dijo, no. No sé que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. No, déjenla crecer junto. Porque también vimos, bendito hermano y bendita hermana, ¿se acuerda? Amen a sus enemigos. Cuando vimos en San Mateo, por ahí por el capítulo 6, mas yo les digo que a tu enemigo le des un vaso de agua. ¿Se acuerda la enseñanza a los que van dando un seguimiento? ¿Cuál fue?
¿Para qué me sirve a mí mi enemigo? ¿Para qué me sirve a mí alguien que durmió? Bueno, va a ser mi gimnasio, porque va a ser un instrumento del diablo, permitido por Dios, para que venga a tratarme de engañar y a tratarme de convencer a hacer lo contrario a los mandamientos de Dios. Y ahí va a ver Dios si verdaderamente le amo y creo y tengo fe. Le explico. Yo llego a un pueblo con una esposa hermosísima, hermosísima. Y yo soy una persona humilde que sustenta a mi esposa con lo necesario, pero que no nos falta nada. Y sé que en ese pueblo hay ricachones que se dedican a meterse con las mujeres hermosas para tener relaciones, aunque estén casadas o no. Y yo lo sé, pero yo confío en mi esposa. Y voy a ver también si verdaderamente me es fiel. Y yo me voy a trabajar por una semana al campo. Y mi esposa se queda con toda esta podedumbre de ricachones. Y no hay quien empiece a seducirla y a ofrecerle. Claro que si yo me entero que si mi mujer me fue infiel, yo la voy a votar. No me voy a casar con ella. O más bien, me voy a divorciar. De igual manera Cristo, bendito hermano y Dios. Él permite aquí porque confía en nosotros. Porque Él quiere ver nuestra fidelidad. Y para ello necesito la cizaña. ¿Y por qué le voy a dar un vaso de agua a mi enemigo? ¿Por qué voy a amar a mi enemigo? Porque es alguien que me está probando mientras ellos se están llevando maldición. Mientras ellos se van a ir al lago de fuego, mientras ellos están acumulando ira para el día de la ira, a mí me están permitiendo ser probado. Porque imagínense que llegue yo a un pueblo pensando que mi mujer me ama y que no haya ningún hombre. Pues yo nunca voy a estar seguro de que mi mujer me ama verdaderamente. Solamente me voy a dar cuenta que me ama verdaderamente cuando rechazó a 30 o 40 ricos. Y que les diga, yo estoy casada, estoy enamorada y no engaño a mi esposo. Sáquese de aquí, órale. Entonces, yo voy a estar plenamente seguro que mi esposa me ama. Así también, bendito hermano y bendita hermana, por eso desde el principio, desde un principio de la creación de Adán y Eva, Dios permitió al enemigo para probar la fidelidad de Adán y Eva. Pero ahora ya no es con una serpiente, ahora es con una generación de víboras. Ahora es con todas las iglesias que se disfrazan de ángeles que nos están seduciendo y que son cizaña y que a muchos han ahogado. A muchos, porque aquí lo dice, que a muchos ahogaron. Muchos fueron engañados por estas iglesias. Ahora, no sé qué al arrancar de arranque dice, dejad, fíjese bien, aquí está, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que yo venga. Porque la siega es cuando venga Cristo Jesús con todos sus ángeles. Déjenlas crecer. Déjenlas crecer. Y fíjese bien, ya le expliqué por qué. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores que son los ángeles, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, porque no sirve. Lago de fuego, que queden consumidos, que queden sin vida. Pero
recoger el trigo en mi granero. Amén. O sea, que no todo el trigo va a ser ahogado por la cizaña. No. Dios nos ha dejado, bendito hermano y bendita hermana, todo. No le faltó nada. El creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo con sabiduría, ¿usted cree que le haya faltado algo para que me engañe? Para todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así sea lo profundo, lo alto, lo ancho, lo presente. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nadie. Entonces, hasta ahorita, bendito hermano y bendita hermana, la mayoría de los cristianos que yo conozco están en contra de la cruz, en contra de la obra que yo hago, pero ¿qué creen? No me han podido ahogar. Por la gracia de Dios, sigo dando un fruto, sigo siendo alimento todos los días, sigo dando un vaso de agua al sediento, sigo apacentando al rebaño, sigo teniendo a Dios, sigo siendo un instrumento. Y bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, le halle como trigo y no como cizaña. Porque el granero está allá arriba y de igual manera, el granero alimenta y sustenta. 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 32. El cual, la verdad, es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola sobre la cruz, sobre el pacto, sobre el camino. Es a un hombre que tomó y un grano de mostaza. El grano de mostaza, no sé si usted conozca la chía, que es chiquititita, o el amaranto. Bueno, así es el grano de mostaza. Es una semilla de las más chicas que hay. La semilla de limón, de naranja, es mucho más grande. Es chiquita. Ahora, ¿a qué se refiere con esta parábola? Bueno, cuando el Evangelio llegó por primera vez a mi vida, el Evangelio no es ni un gramo de la tonelada de sabiduría que hay en la Biblia. No es ni un gramo. Ahora, con ese gramito chiquito que fue el Evangelio, que me dijo arrepiéntete, con eso bastó para creer en el primer mensaje, que es el Evangelio. Porque no me puede dar Dios enseñanza de la Biblia si no creí en el primer mensaje. Eso es muy importante también, porque el primer mensaje me da el conocimiento para que voluntariamente me entregue a la cruz y salga del mundo. Ahora, una vez que hice eso, entonces vienen las riquezas, viene la lluvia, viene el Espíritu Santo, viene Cristo, viene el cuidado de una iglesia, vienen todas las bendiciones que me hacen crecer hasta llegar al ministerio, apóstol, maestro, profeta, evangelista. Y entonces, un árbol, simbólicamente, da sombra, da fruto, y vienen las aves del cielo y anidan en una iglesia. Los que somos y tenemos las alas del gran águila, los que no somos de abajo, según el versículo que estemos tocando, porque las aves también representan a veces el reino de las tinieblas, pero en este versículo no. En este versículo representa a todos los cristianos que tienen las alas del gran águila, que son espirituales, y una iglesia que creció, llegan los que son de arriba y anidan. ¿Qué es anidar? Somos la mujer que le da hijos a Dios y nos multiplicamos por medio del bautizo
y le damos hijos de arriba y no de abajo. Hijos espirituales y no hijos carnales, no hijos terrenales. Pero vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, son los que creyeron. Porque la parábola del sembrador, la parábola que estamos viendo de la cizaña, la parábola que estamos viendo, todo va conllevada a lo mismo. La cruz, el dejarlo todo, el creer y el fruto que tenemos que dar. Porque aquí el fruto es, fíjese bien, pero cuando ha crecido. Porque el crecimiento lo da Dios, como dice también en Corintios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y claro, el crecimiento lo da Dios a los corazones que consagran sus vidas. Él conoce quién creyó y se hace árbol. Se hace un ministro, no por diplomas, no por escuelas teológicas, no puestos por el hombre, no, sino por Dios. De tal manera que vienen las aves del cielo, bien, los cristianos, que el día de mañana también tienen un crecimiento, anidan y le estamos dando hijos a Dios. Y hacen nidos en sus ramas. Porque para que un árbol tenga ramas, se necesita el agua. Como en Salmos capítulo 1, dice que el que no estuvo en silla de escarnecedores, ni se sentó con cizaña. Usted lea Salmos 1. Porque la cizaña ya vemos que son los pecadores. Dice, el que no estuvo en consejo de malos, el que no se dejó engañar. Salmos 1, tiene 6 versículos, léalo. Será semejante a un árbol plantado junto al río, que ni el verano ni nada le puso cerda, y en todo momento estuvo verde. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 36. Yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y muchas gracias.